Saludamos a toda nuestra teleaudiencia de Canal TV3 y los medios aliados Unihuila. Un saludo muy grande para todas las personas que nos escuchan y nos ven en el departamento. En días pasados se desarrolló algo muy importante en Cartagena, algo que tuvo que ver con el agro. Se trató de la Conferencia Internacional de Agricultura, precisamente liderada por el Gobierno de Colombia. En ella hubo una representación del municipio de La Plata importante y hoy nuestra invitada especial pues nos va a comentar qué fue lo que se vivió en este gran encuentro internacional. Yolima Pérez, bienvenida a este espacio de Canal TV3. Muchas gracias, Luis, y un saludo cordial para todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente, Luis, se realizó en Cartagena de Indias del 24 al 28 de febrero la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, un espacio demasiado importante que pretende globalizar lo que tenemos que hablar y conversar sobre las reformas agrarias y el desarrollo en el mundo. Hubo presencia de más de 56 países, tanto de América Latina, de Estados Unidos también, de Asia, de África, de Europa, de Oceanía, es decir, el mundo entero hablando de reforma agraria. Colombia puso al mundo a hablar de este tema tan importante y pues obviamente en cabeza de nuestra ministra de Agricultura y del presidente de Colombia, que todos los gobiernos resaltaban esa gran liderazgo que tiene nuestro presidente frente a este tema que ha sido tan esquivo a todos los gobiernos, porque recordemos que en Colombia desde el año 1964 existe una ley que es de la reforma agraria que no se había podido implementar, no se había avanzado. Hasta en este gobierno es que se empiezan a hacer avances importantes. Eso le cuento, Luis, en términos generales. Se realizaron bastantes paneles, tanto en el auditorio de convenciones Getsemaní, como en la Universidad Mayor, en la Universidad Rafael Núñez y en el Centro Español también. Habían muchos eventos muy importantes, todos considero yo. Pues fui en representación de una asociación que tenemos presencia aquí en La Plata, que es la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género, ASMEquidad, que a su vez pertenece a la Plataforma Nacional de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas, que hace pues esta representación. Son los que me financian de alguna manera mi participación en este importantísimo evento. También es importante resaltar que había otra compañera de la Asociación Campesina de Monserrate participando en este evento. Bueno, son espacios y momentos que realmente se han propiciado para que haya esos diálogos directos y que también se generen esa sinapsis, ¿no?, entre diferentes organizaciones, que uno creería que muchas veces lo han catalogado como, bueno, es allá el señor Petro el que está solo haciendo esta campaña, pero ¿qué pudimos evidenciar? Porque pues hemos visto, de pronto hemos notado las declaraciones de la ministra, pero ya muy diferente el sentir de una organización de manera directa. ¿Qué alcanzas a percibir? ¿Cuál es la visión que se tiene de manera global con el campesinado? Claro, Luis, es toda una infraestructura, diría yo, donde están todos los movimientos importantes que están trabajando en favor del campesinado, de los pueblos indígenas también, de las etnias, de los afrodescendientes, de las mujeres pescadoras, de todos estos grupos poblacionales que somos los que hacemos parte del mundo rural. Allá estaba presente la Convención Mixta Campesina, la Agenda Campesina y muchísimas organizaciones de todo el país. Se dice que hubo una presencia de más o menos de 2,000 habitantes del mundo rural en todas sus diversas manifestaciones. Hubo paneles, como le decía, de muchos países del mundo donde se veía esa visión de cómo tenemos que cambiar un poco esa mentalidad que tenemos, que reforma agraria es solo tierra, nada que ver. Reforma agraria es mucho más que tener tierra. La reforma agraria lo que quiere es que haya esa simbiosis entre el habitante rural, o sea, llámese campesino, llámese indígena, llámese afrodescendiente, llámese pescador, que sea la persona que quiere y que cuida esa tierra, porque es la que de donde viene todo, tanto su cultura, su comida,
su diario vivir. Y también se habló mucho de la educación, de que tenemos que cambiar esa visión que tenemos de que el campo no produce, porque no es solamente ver el campo como algo solamente productivo, sino que más allá de eso es verlo con una mirada, con unas gafas de que es un derecho humano, o sea, tener derecho a la alimentación. Por ejemplo, eso ya es visto desde otras perspectivas. Comer sano, se habló mucho de agroecología, se habló de todos estos sistemas tan importantes que hoy es cuando se cultiva, que ya no hay que usar tantos insecticidas ni venenos, sino que en la misma naturaleza hace sus procesos. Cuando se habla de que no solamente la tierra, sino también se habla en Colombia, ha habido un tema, una frase, ¿no? Es para el que la cuida y el que la trabaja. No solamente es la tenencia, y también van esos programas de acompañamiento, vemos, Yolima, que también se generan, donde está la Agencia de Desarrollo Rural y otras instancias también aportándole un poquito, no solamente a la recuperación de la tierra que está haciendo la SAE y otras entidades como la Agencia Nacional de Tierras, sino que venga y las demos acá y sobre ellas se den proyectos productivos. Vemos que la línea que se está trazando en Colombia es la línea global. Claro, eso es lo que queríamos ver, que el mundo cómo está viendo ese desarrollo, y eso fue lo que la percepción que tuvimos nosotros y nosotros los campesinos, que realmente es eso, que el mundo está yendo en ese sentido, a excepciones de algunos países, pues que para nosotros no es un misterio saber que, por ejemplo, los Estados Unidos todavía tienen su planteamiento de que lo que tienes que producir y producir, y porque pues para ellos no existe la crisis climática. Entonces también obviamente ese tema de la crisis climática, se habla de la crisis alimentaria, todas estas crisis van muy, muy concatenadas, porque la reforma agraria es todo esto, tiene que abordar todos estos espacios, no solamente producir y producir, sino cómo producir, cómo proteger el agua, que eso también es muy importante. Por ejemplo, Brasil tiene muchos avances en esto, porque pues Brasil es un país que tiene muchísima agua, pero cómo la cuidan ellos. Allá en los cafetales hay oasis, por decirlo de alguna manera, en cada uno, porque pues allá los cafetales son grandísimos, y hay como todos los puntos de agua se cuidan como un oasis. Y Uruguay, por ejemplo, un país que tiene tantos problemas de agua, ellos pues también, ustedes saben que ha tenido unos gobiernos que también han impulsado muchísimo los procesos de reforma agraria. Ellos pues en el tema del agua también están teniendo muchas dificultades, pero ellos están también implementando esa clase de esos reservorios para poder tener disponibilidad de agua. Bueno, noto yo que también se trató, fue como una política, ¿no? Una política en pro de la conservación, en pro de también el uso adecuado de los agroinsumos, y algo muy importante, Yolima, que le díamos, era el tema de la agricultura amigable con el medio ambiente. Sostenibilidad, se habló mucho de sostenibilidad. Excelente, porque ya nosotros vemos que la marca verde en Europa es algo que marca la diferencia. Totalmente. Y Colombia no es ajena a producir de manera agroecológica, sostenible, amigable. Frente a ese punto en particular, ¿qué avances lograste dimensionar? Pues ¿Qué valor le da Europa a este tipo de cosas? Sí, claro, Luis, tenemos algo muy importante, que es que ya tenemos una política pública agroecológica, que eso es una política que se implementó en este gobierno en el año pasado. Entonces eso ya es un gran avance, porque a partir de ahí vienen todas estas transformaciones. Y claro, saber que si se produce, desafortunadamente nosotros todavía no tenemos cultura de valorar, es el tema que si se produce de manera agroecológica es más dispendioso, más demorado, porque la producción no es tan masiva como si se le aplican cantidad de abonos que no sean orgánicos. Entonces ese gran valor que sí se lo dan, por ejemplo, en Europa y en otros países, a las cosas que son bio. Entonces allá, si tú vas a comprar una manzana que no dice bio, puede costar 5 o 6 veces menos que una que dice bio, y la gente valora eso, y
como ya tienen tan claro que la salud, que todo lo que nosotros somos de alguna manera entra es por la boca, porque la salud la salud es lo que nos comemos. Entonces, eso son cosas que también tenemos que avanzar. De eso también se habló mucho, de que eso tiene que llevarse a la institución educativa, a los niños, porque aquí se han hecho pequeñas cosas, por ejemplo, ponerle el sello a los productos que son saturados, todo ese tema que tienen cantidad de azúcares. Una ley que tuvo mucha controversia, mucha resistencia. Por parte de los productores, que también pues tenían que entender que son grandes productores, que lo que les interesa es realmente vender frente al costo que vaya a haber frente a la salud de la población. Algo muy importante también que nos gustaría mercantilizar, porque se ha mercantilizado la comida, no se piensa en todo el beneficio que se tiene de comer saludable. A rato se siente que estaríamos como fuera de época con nuestro liderazgo, ¿no? Hablando del tema, ya las personas que están en el gobierno se escuchan un poquito locos, pero este tipo de cosas que ya dicen, oiga, pero es que el mundo tiene una frecuencia, tiene un eco, y estamos en buena sintonía, ¿no? Estamos en sintonía y pues, lo que yo le digo, Luis, poner a hablar al mundo otra vez de esto, porque a veces se dice, no, pues los agricultores allá que produzcan y nosotros consumimos y ya. No, es mucho más que eso, y pues Colombia dio ejemplo con haber sido el organizador y haber sido los que hicimos de anfitriones, y el mundo va a volver a hablar. Se hizo un manifiesto, un pacto que aspiremos a que se cumpla, un pacto entre todas estas comunidades, entre los afro, los indígenas, los campesinos, en torno a lo que viene, porque de pronto de estos encuentros internacionales a veces dice uno, bueno, ¿y qué pasa después? No, a eso se le tiene que hacer un seguimiento, hay que hacer evaluación de cómo hemos avanzado, y se van a dejar unos tiempos para que esto pase. Bueno, frente a esa determinación de los tiempos que lleguen al punto que estamos buscando, digámoslo, hubo mesas de trabajo sectorizadas, y allí participó el municipio de La Plata, ¿no? Sí. Estuvieron en ese... ¿Qué crearon? ¿Un pacto de un compromiso? Sí, un Cuéntanos, pacto. Alcanzamos a mirar el documento y eran 4 puntos, ¿no? Sí, Luis, pues me permite un momento y yo miro un poco aquí el pacto, porque pues de todas maneras esto apenas pasó el sábado. Eso está fresquito. Entonces como que no lo tengo tan... Si te parece bien, hacemos una breve pausa y regresamos ya para hablar del pacto que se genera detrás de este tema, de estos impulsos en este gran Congreso Internacional del Agro. Y retomando nosotros este programa que busca realmente es dar a conocer las labores que se están desarrollando en torno a la agricultura en todo sentido, ¿no? Porque no solamente se pensaría que es las cosechas, sino también obviamente la ganadería, también es obviamente la pesca y obviamente todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, porque todo eso es parte, nosotros somos parte del mundo, ¿no? Hay que incluirnos y hay que sentirse incluidos. Este pacto en particular, ¿hay algo que quisieras destacar de él? Sí, Luis, hay una parte que me gustaría leerla como quedó escrita, que dice que es el mandato por los territorios, la tierra, el agua, los ríos, los mares y los maritorios, la naturaleza y la vida. Redistribución, democracia, transformación del campo y recuperación de los vínculos originarios, ancestrales, tradicionales, históricos, sociales y populares. Entonces yo pienso que en eso se concentra mucho de lo que se trabajó allá y de lo que hemos estado hablando, Luis, que es todo esto, eso es lo que envuelve toda una reforma agraria y un desarrollo rural. Y se vuelve algo muy integral, porque también no desconocen la ancestralidad, no desconocen la diversidad del afro, las tradiciones, las etnias, y dándole ese reconocimiento, porque volvemos al punto inicial, Yolima, no solamente se trata de tierras,
sino qué hacer con las tierras y que sea de una manera sostenible. Cómo pervivir ahí en esos territorios y cómo hacer que estos muchachos que están en el campo no se quieran ir, que amen ese lugar y que lo quieran y que lo defiendan. O sea, cómo a eso es, o sea, un tema que también fue bastante controvertido y bastante puesto en la escena, es que los pueblos indígenas, por ejemplo, ellos decían: nosotros sabemos cuidar la tierra, nosotros somos los que hemos estado, y nosotras, porque eran mujeres las que estaban en ese panel, hemos hecho todo ese esfuerzo y nos han llegado unos actores que no son nuestros, no son de nuestra cultura, a querernos como recomponer la forma de nosotros vivir, ¿sí? Eso también es un tema fuerte. Claro, porque ahí sí, obviamente le cambian la costumbre, le cambian la forma de vida. Eso era como su llamado de atención a que realmente es muy, muy complejo para ellos. Claro, la permanencia. Apoyar, digámoslo, desde gobierno. ¿Cómo garantizarles esa permanencia? Para allá iba. Ahí vienen las políticas que no pueden ser de Estado, sino son políticas ya de gobierno, que no dependa del gobernante de turno, sino que se ciñen ya unas leyes estipuladas. Pues exactamente, ese es el primer punto de este mandato, que Cuéntame de qué se trata. Garantizar la implementación integral de esa permanencia de los pueblos. Allá es donde se requiere Estado. Y el garante es el Estado. Claro. Y lo mejor que puede hacer, obviamente, tiene que ser con una legislación acorde. Claro, no, pues la legislación, usted Luis sabe que nosotros somos el país de las leyes, y ya en este momento lo que queremos es llegar a que haya cumplimiento. Que esas leyes se implementen. El acuerdo de paz, podemos hablar un punto muy importante, que el acuerdo de paz habla, el primer punto, pues, ¿por qué empezó este conflicto? Pues por la tierra, por esa errónea conceptualización que tenemos de que la tierra hay que tenerla, y entre más tengo, pues más me da poder y más me da esa avaricia que queremos, que si tengo 5,000 hectáreas, pues soy poderosa. Esas cosas, eso es lo que nos ha llevado desgraciadamente a que es una visión muy diferente a la que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas, porque ellos dicen es que la tierra es de todos y para todos. Nosotros por eso hablamos es de comunitario. Nosotros no estamos diciendo que es que este pedacito de mío y que usted no puede pasar para allá, no. Aquí en el departamento hay un caso muy particular, creo que ya debes estar enterada, donde se ha entregado tierra no a personas, sino a organizaciones. Y es un modelo, digámoslo, muy, muy atrevido, ¿no? Porque ya no es, le entrego el título de propiedad a una persona XY, sino venga, usted va a estar en este predio, que es extenso, tiene mucha riqueza, pero su organización o varias organizaciones convienen conjuntamente para elaborar y hacerla productiva. Es un modelo que se da muy acorde a estas conclusiones, agraria, a la reforma agraria. O sea, esto está dentro de la reforma que no se ha implementado hasta ahora, que se está intentando implementar. Sí, porque hay que tener en cuenta, Luis, que este gobierno ha entregado más de 700,000 hectáreas de todas esas tierras que estaban improductivas, las que estaban en manos de la SAE. Todas esas cosas son 700,000 hectáreas y se han formalizado más de 2 millones de títulos. De todos esos títulos que estaban en falsas tradiciones, todo eso, es que ha sido importante. O sea, eso también tenemos que reconocerlo. Bueno, y eso lo reconoció el mundo. Pero frente a este trabajo que se está dando, algo muy importante, y es cómo continuar con este trabajo. Porque se ha visto también, no sé, imagino, mundialmente también se han visto cambios, ¿no? Dentro de un modelo de extrema derecha a uno más progresista, y volver, o sea, ahí hubo experiencias de países, cuéntame, como Argentina. Países que lo dijeron sin ningún recato, países como Brasil y Chile, Perú, el mismo Ecuador, países que nos llamaron la atención y nos dijeron: ustedes están en un proceso, en un momento demasiado importante de la historia, y ustedes tienen un compromiso muy grande con la misma historia y con la historia de lo que ustedes quieren que sean sus sucesores. Entonces, pues piensen en eso, y cuando vayan a tomar una decisión,
vean el ejemplo de lo que a nosotros nos pasó, como por ejemplo en Brasil todas las políticas sociales que se habían implementado de reforma agraria, todas se fueron para atrás, ahora se están volviendo a recuperar, pero entonces ahí se frena eso, se frena toda esa visión, porque, por ejemplo, ellos decían, en ese gobierno que llegó nuevo, pues llegaron fue a arrasar la Amazonía con la ganadería extensiva, por ejemplo, también de eso se habló mucho, de la ganadería y de cómo los sistemas silvopastoriles, todo eso de eso se ha hablado mucho en Colombia, pero que a la hora de la verdad, no, claro, porque aquí todavía necesitamos una hectárea para una vaca. Aquí han acabado ciénagas con búfalos. Y han hecho eso y obviamente ahora es que nos enteramos, ¿no? Porque en estas políticas de comunicación que también han cambiado, los medios alternativos tienen una posición diferente y también Presidencia ha tenido que crear su mecanismo de comunicación. Claro, de informar, que es que no es lo que solo nos quieran hacer ver, sino de las realidades que están pasando en los territorios. Y estas realidades, hablando otra vez de estas realidades, esos testimonios de estos países, ¿cuál es la invitación que podemos hacer? O sea, ¿qué invitación haces tú a esta contienda electoral que se avecina? No, pues Luis, que si queremos que esto siga avanzando y siga para adelante, pues que al momento de estar ante un tarjetón electoral, pues pensemos en todo eso, que le pongamos mente, o sea, que le pongamos análisis, que vayamos mucho más allá de lo que es, o sea, de cómo se ha manejado la politiquería en nuestro país, con dádivas a última hora, con bingos, con todas esas cosas que pasan, y que pensemos en qué es lo que queremos de nuestro país, qué país nos soñamos nosotros y nosotras, más, o sea, y más que todo, cómo es que vamos a alimentarnos, cómo es que ese derecho humano a la alimentación de verdad van a acceder todas las personas, y no como está pasando, que todavía hay niños muriéndose de hambre, y con un país tan rico y tan biodiverso como el nuestro, eso no es posible. Entonces, en eso es que nos tenemos que concentrar, en ver cómo logramos que esas políticas se puedan seguir, porque pues en 4 años eso es casi que imposible, pero esa es una situación que tenemos que ponerle mucha mente. Bueno, eso es como parte de esas garantías que se busca para que haya un verdadero cumplimiento a todas estas políticas agrarias. Bueno, ya para concluir, ¿qué podemos hacer? Una invitación. También quería contarle, Luis, pues que también en el mandato también se habla de que hay que respetar la autonomía de los pueblos indígenas, de los afrocolombianos, de las comunidades campesinas en el momento de llegar, porque tú sabes, Luis, que se está hablando también de zonas de reserva campesina, de los territorios ecológicamente campesinos, que son donde se quiere producir de manera ecológica, todas esas nuevas formas de las APAS, ¿sí? Todas esas son las nuevas formas que se están manejando para poder ser pues posible que se llegue a trabajar en esos territorios. Hacer posible que sí lleguen las reformas, con los recursos, que lleguen con los planes, con el mercadeo, con la conservación, con la calidad de vida de nuestro campesino, sí, claro, que sea digna. Un tercer punto que también se habló fue en los mecanismos de articulación para la implementación y el seguimiento, porque a esto hay que hacerle seguimiento. No vayamos a dejar lo que pasó con la primera conferencia internacional, que tuvieron que pasar 20 años para que otro país dijera, bueno, pero ¿cómo vamos a dejar eso ahí? Esto no nos puede volver a pasar, y eso fue uno de los compromisos también, que esa nueva conferencia tiene que ser en 2 años, creo que quedó establecido, y que hay que hacerle seguimiento a todos esos compromisos que se hicieron. Y por último, pues también quedó muy en el escenario que esto tiene que globalizarse, que esto tiene que ser internacional, o sea, todo ese poder que se tiene en los movimientos campesinos, en los movimientos sociales, tenemos que unirnos el mundo, porque tenemos unos monstruos, digámoslo así, muy grandes, y entonces para nosotros ser fuertes necesitamos estar unidos en torno, porque eso es algo que nos tiene que unir, porque estamos hablando de supervivencia, estamos hablando del agua, estamos hablando de la alimentación como un derecho humano, estamos hablando de la conservación de los territorios, de las culturas, de las tradiciones, de la historia, de lo popular. Entonces a ese llamado también se hizo que tenemos que ser fuertes todos,
unirnos, por ejemplo, los países sudamericanos, que nos queda más fácil unirnos, o sea, porque Ecuador alzaba su voz también con el tema del extractivismo, que eso fue un tema que también se tuvo mucho en la minería ilegal, todo eso. Y que detrás de eso pues siempre son factores generadores de violencia, ¿no? Totalmente. O sea, aquí la riqueza en la minería, hay que ver lo que la riqueza es para 2 o 3 grupos y el resto es... El pueblo después desgracia. Desgracia, sí, infortunadamente se ha dado así. Entonces eso también fue un tema porque pues por ejemplo hay países como Perú que tienen toda esa riqueza del cobre y todo de Chile. Entonces ellos también ponían eso en la agenda. Es que, por ejemplo, Chile, con lo que pasó con todas esas extensiones grandísimas que vinieron los alemanes a sembrar aguacate. Y el aguacate les volvió la tierra, porque el aguacate necesita mucha agua. Esos temas también fueron... Claro, de ahí la importancia de saber y el reconocimiento ancestral. ¿Qué se debe, en qué momento para que tenga descanso? Aunque nosotros no estamos en contra del desarrollo, porque podrían decir, no, es que ustedes se quedaron en el siglo XIX o en quién sabe qué siglo, en el siglo XVIII, con la producción no, es que ahí es que dimensionar si sí vale la pena ponernos solo a producir en gran escala y acabar con la tierra y acabar con todo lo demás que generan esa producción así tan... También se habló de los biocombustibles, de toda la caña de azúcar. Es que es mucho tema. El tema fue bastante amplio. Bueno, me alegra mucho que hubiéramos tenido este espacio. Invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las diversas redes sociales a que entren, no queden solo con lo que hablamos, investiguen, miren un poco más allá de lo evidente. Y obviamente la decisión la tienen muchos. La tenemos nosotros, todos nosotros. En momento, ¿no? Tenemos la oportunidad de darle o no espacio a este tipo de proyectos. Los dejamos con esa pequeña reflexión y nos vemos en otro momento político para que hablemos acá en Canal TV3 y en los medios aliados del departamento con Unihuila. Hasta una próxima ocasión.